Hola a todos, bienvenidos a esta clase virtual de Derecho Privado 1. Bueno, para aquellos estudiantes que no me conocen, mi nombre es Guillermo Pramusi, soy abogado y profesor en Ciencias Jurídicas e integrante de la Cátedra de Derecho Privado 1. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy, el tema que nos convoca el día de hoy es el de la capacidad como tributo. Ya estamos concretamente ubicados en la unidad 4, ¿sí? Y como lo hacemos siempre en todas las clases, y una manera de recuperar los contenidos previos, empezamos a ver mínimamente aquellos que hemos analizado en la unidad anterior, ¿sí? Ustedes saben que la materia, como hemos visto en la primera unidad, la materia de Derecho Privado 1, tiene una estructura muy particular caracterizada por tres elementos, ¿sí? Que en definitiva condensan o resumen la materia. Estos elementos son los propios de la relación jurídico-privada, el sujeto, el objeto y la causa. Dentro del sujeto, precisamente analizamos quiénes son los sujetos de la relación jurídico-privada, y allí encontramos entonces a la persona humana y a la persona jurídica, ¿sí? A partir de la unidad 3 empezamos a analizar todo lo referido a la persona humana, al comienzo y fin de existencia de la persona, y particularmente comenzamos a analizar lo referido a los atributos. Los atributos, recuerden, son todas aquellas cualidades inherentes a la persona humana y que la definen en su individualidad, ¿sí? ¿Y por qué decimos que la definen en su individualidad? Porque el nombre precisamente es aquel atributo que permite la individualización de la persona dentro de la familia y en la sociedad. El domicilio, por su parte, es aquel atributo que permite la individualización de la persona en el territorio. Y ahora llegamos entonces al atributo de la capacidad, ¿sí? El atributo de la capacidad es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vincula con la esencia misma de la persona humana, ¿sí? El concepto de capacidad remite a lo más profundo de la libertad de la persona humana, que tiene que ver justamente con la capacidad de autodeterminación, con la posibilidad de ser titular de derechos y de poder ejercerlos, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene una importancia práctica que está dada por la posibilidad de determinar o de precisar aquellos actos jurídicos que las personas pueden celebrar, ¿sí? Este es el resumen básicamente de todo lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Luego, en la clase de mañana, continuaremos con el resto de los contenidos, ¿sí? Básicamente analizaremos las especies de capacidad que existen, los supuestos de incapacidad, los fundamentos y demás. Y también dedicaremos un espacio muy importante a los menores de edad y a los adolescentes y a cómo ejercen sus derechos las personas menores de edad. Comenzamos con la capacidad como atributo. Bueno, básicamente acá yo les traigo una definición de Rivera, Julio César Rivera, que es uno de los autores de la bibliografía, que en una misma definición condensa las dos especies de capacidad. Nos dice, es aquella aptitud que el ordenamiento jurídico reconoce a la persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para el ejercicio de las facultades que emanan de esos derechos y el cumplimiento de las obligaciones que implican esos deberes, ¿sí? Entonces tiene que ver con una aptitud, y acá les remarco estas palabras, de titularidad para ser titular y para ejercer los derechos de los que somos titulares, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta aptitud? Bueno, los propios de los atributos, ¿sí? Son inalienables, son imprescriptibles, hacen a la esencia de la persona humana, resultan inseparables a la persona humana. Son graduables. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos no se va a dar de modo pleno, y en algunos casos también se va a dar parcialmente. Esto ya principalmente lo vamos a ver en materia de capacidad de ejercicio y con lo relativo a la capacidad o autonomía progresiva. Está reglamentada por ley, lo que significa que es una materia y al mismo tiempo es de orden público, es decir, es una materia que está sustraída de la autonomía y de la voluntad de las partes. No pueden las partes decidir en el marco de su libertad cuando una persona es capaz o es incapaz, ¿sí? Sino que está específicamente reglamentado por la ley. Comenzamos con la capacidad de derecho, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de derecho? El artículo 22 nos dice: la persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos y solo la ley puede privar o limitar esa capacidad, ¿sí? Yo acá les ofrezco tres elementos con los que ustedes pueden armar esta definición. Hablamos de aptitud, ¿sí? Hablamos de titularidad, ¿sí? Y hablamos de limitaciones legales. Con esto
ustedes podrían entonces válidamente decir que la capacidad de derecho es la aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y que solo la ley puede limitar esa capacidad respecto, bueno, como dice la definición, respecto a determinados hechos, actos o simples actos, ¿sí? Si hablamos de que la capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, ¿sí? Su opuesto es precisamente el de la incapacidad. Ahora bien, ¿podríamos hablar válidamente de que existen personas incapaces de derecho? Es decir, personas que no tienen aptitud para ser titulares de derechos y deberes jurídicos. Bueno, la respuesta negativa se impone en este caso. No podríamos hablar válidamente de personas incapaces de derecho, porque implicaría básicamente equipararla a una suerte de muerte civil o a una suerte de esclavo. Es decir, no existen personas que no tengan aptitud para ser titulares de derechos y deberes jurídicos, ¿sí? Porque es connatural a la esencia de la persona humana que por ser tal, por el solo hecho de ser tal, es merecedora de una dignidad y como tal, lógicamente, de la aptitud para ser titular de derechos, ¿sí? Ahora bien, existen determinadas circunstancias o determinadas situaciones en que el ordenamiento jurídico necesita prohibir determinados actos, y por eso es que hablamos, más bien, más que de incapaces de derechos, de determinados supuestos de prohibiciones legales o de supuestos de incapacidades de derecho, ¿sí? Que están establecidas en protección de un interés general. Me explico. Básicamente se trata de situaciones en donde una persona no puede ser titular de una determinada relación jurídica en un caso en particular, ¿sí? Pero solo en ese caso en particular y en razón de eh, justamente la protección de un interés superior, ¿sí? Por eso es que están sancionadas con nulidad absoluta, como lo dice la presentación. ¿Y cuáles son las características? Van a ser siempre relativas, ¿sí? No existe la incapacidad de derecho absoluto, por esto mismo que estamos diciendo, porque no puede una persona no tener aptitud para ser titular de derechos. Está fundada en el interés público. Acá lo que se tiende a proteger es un interés de orden superior. ¿Sí? No es subsanable, lógicamente, y están sancionadas con nulidad absoluta. Lógicamente, por eso mismo, por esas razones que no son subsanables, ¿sí? Porque se sancionan con nulidad de carácter absoluto. Yo acá más o menos les ordené los supuestos, ustedes lo tienen descritos en el material, se los ordené de esta forma para que sea más fácil el entendimiento. Por ejemplo, existen supuestos que están vinculados o en relación a determinadas personas, entonces el código, por ejemplo, prohíbe que puedan contratar entre sí los progenitores respecto de sus hijos menores de edad que están bajo responsabilidad parental o los tutores respecto de sus pupilos, ¿sí? Se intenta evitar la situación de confusión de intereses y de roles también, pensando principalmente que los progenitores son aquellos que ejercen la responsabilidad parental, es decir, este cúmulo de deberes jurídicos en relación a la crianza y al desarrollo y a la orientación de su hijo menor de edad, ¿sí? Por eso es que se prohíbe también para evitar ese tipo de situaciones o supuestos de aprovechamiento. Y por otra parte, por ejemplo, también se prohíbe que puedan contratar entre sí los cónyuges que se encuentren bajo el régimen de comunidad. Y esto ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad de derecho de familia, que básicamente la prohibición de la contratación entre ellos tiende a evitar que puedan perjudicar o defraudar los derechos de terceros. En relación a las cosas, ¿cuáles son estos supuestos de prohibiciones legales? ¿Qué cosas no se podrían adquirir? Bueno, por ejemplo, los jueces, funcionarios y abogados, los bienes que en los procesos en los que intervienen, ¿sí? Lógicamente aquí también se tiende a evitar esa confusión de intereses, por un lado, entre jueces y funcionarios, que son aquellos que ejercen el alto compromiso de administrar la justicia, y por otro lado de los abogados que también asumen la defensa, la tan importante tarea de la defensa de sus clientes y evitar entonces esa confusión de intereses respecto de los bienes que forman parte de los procesos en donde intervienen, ¿sí? Bien, pasamos a la capacidad de ejercicio. Bien, bueno, la capacidad de ejercicio, básicamente nos dice el artículo 23, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones previstas en el código y en una sentencia judicial, ¿sí? Y acá también les dejo lo que nos dice el artículo 31, que dice que la capacidad general de ejercicio siempre se presume
y que las limitaciones de la capacidad siempre son excepcionales, ¿sí? Bueno, de nuevo, les dejo acá estos elementos para que ustedes hagan su definición. Hablamos por un lado de aptitud, hablamos de ejercicio, y de que las limitaciones a esta aptitud solo pueden provenir de la norma o de una sentencia judicial, ¿sí? Entonces, válidamente ustedes podrían decir que es la aptitud que tiene toda persona humana para ejercer por sí misma sus derechos, y que las limitaciones solo las puede establecer la ley o una sentencia judicial, ¿sí? Lógicamente, esta capacidad de ejercicio está referida exclusivamente a las personas humanas, ¿sí? No a la persona jurídica, que es una creación del derecho, es una ficción legal, como se suelen decir, quien lógicamente va a ser titular de derechos, pero ejercerá sus derechos a través de la representación orgánica, todo lo cual va a ser materia de análisis en la unidad siguiente, ¿sí? Pero únicamente esa aclaración respecto de la capacidad de ejercicio. Entonces, si tenemos que la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos, existen supuestos, a su vez, en donde determinadas personas no pueden ejercer por sí mismos sus derechos, ¿sí? ¿Cuáles son estos supuestos? Bueno, el artículo 24 lo menciona. Las personas por nacer, recuerden, acá remitimos a la unidad 3, es aquella persona que está concebida en el seno materno, pero que aún no ha nacido, ¿sí? La persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente. Bueno, básicamente acá nos referimos a los supuestos de las personas menores de edad, que va a ser materia de análisis en esta clase, y después la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Eso también será materia de análisis en la próxima clase, ¿sí? Como ustedes pueden ver, básicamente, los supuestos de incapacidad de ejercicio pueden resumirse en dos grandes causas, en razón de la edad o en razón de la salud, ¿sí? En este caso, el fundamento de la incapacidad de ejercicio, es decir, la imposibilidad de que una persona no pueda ejercer sus derechos por sí misma, tiene su fundamento en la propia protección del incapaz, ¿sí? Una persona por nacer, justamente, como es aquella que aún no ha nacido, que está concebida en el seno materno, puede ser titular de derechos, pero lógicamente no los puede ejercer. Entonces se necesita alguien que la protege, que protege sus derechos y que lo puede ejercer en su representación. Con las personas menores de edad ocurre lo mismo, son aquellas personas que transitan una etapa de desarrollo y que lógicamente no van a tener las habilidades madurativas o las habilidades sociales o cognitivas que pueda tener un adulto, ni tampoco la experiencia vital que le permite desenvolverse de la misma manera que lo hace un adulto. Entonces, por esa misma razón es que se limita el ejercicio de sus derechos y se establecen sistemas de protección en su caso, ¿sí? En definitiva, lo que quiero que quede claro es que, a diferencia de la capacidad de derecho, como bien dije, de los supuestos de incapacidad de derecho que están pensados en la protección de un interés público, en este caso los supuestos de incapacidad de ejercicio están pensados sobre la intención de proteger a la persona, al propio incapaz, ¿sí? Y por eso mismo es que la sanción de los actos que se celebren por parte de un incapaz de ejercicio, de una persona que tiene incapacidad de ejercicio, va a ser la nulidad relativa. ¿Cuáles son las características de esta incapacidad de ejercicio? Bueno, es graduable, como les dije, principalmente esto es vinculado a la capacidad progresiva, no se va a dar en todos los casos de manera plena, está pensada con un sentido protectorio del propio incapaz y es remediable, sí puede ser confirmable o bien hay determinados derechos que pueden ser ejercidos a través de sus representantes. Y ahora entramos a este gran tema que es el que nos va a ocupar la mayor parte de la clase, ¿sí? Que es el de los menores de edad y adolescentes. Uno de los supuestos que vimos de los incapaces de ejercicio, dijimos, por un lado están las personas por nacer, el segundo supuesto es el de las personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, básicamente son los menores de edad, ¿sí? El artículo 25 es el que nos define quiénes son menores de edad y nos ofrece una clasificación. Bueno, nos dice la persona menor de edad es aquella que no ha cumplido los 18 años, ¿sí? Y al mismo tiempo nos define quiénes son adolescentes, que son aquellos que cumplieron 13 años y todavía no alcanzaron la mayoría de edad,
y a su vez nos queda la clasificación o el concepto de niños para aquellas personas que no han cumplido 13 años, ¿sí? Entonces, niño, el que no ha cumplido 13 años, adolescente es el que cumplió 13 años y aún no alcanzó la mayoría de edad, ¿sí? Y en definitiva, la persona menor de edad, con el concepto de persona menor de edad, englobamos a los niños y a los adolescentes, ¿sí? Acá yo les pongo esto que dice CDN, básicamente es la Convención de los Derechos del Niño, que es la que establece básicamente, o que considera niños a toda aquella persona que no ha cumplido 18 años, ¿sí? Por eso también no es incorrecto considerar que un niño a aquel que no ha cumplido 18 años, porque es una regulación propia de la Convención de los Derechos del Niño, del cual el Estado argentino es parte, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo ejercen los derechos de estas personas menores de edad? Y acá empiezan entonces algunos problemas interpretativos, porque nos dice el artículo 26 que ejercerá sus derechos esta persona a través de sus representantes legales. Seguidamente dice, no obstante, si tiene edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí mismo los derechos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, y después además nos agrega que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída, y además que tiene derecho a participar en todas las decisiones relativas a su persona. Entonces acá surgen estas preguntas, ¿no? Bueno, lo que nos preguntamos todos los abogados que nos hemos formado, sobre todo con el Código Civil de Vélez, es decir, ¿cuál es la regla? La persona menor de edad entonces tiene capacidad o es incapaz, ejerce su derecho por sí mismo, lo ejerce a través de sus representantes. Bueno, la cuestión es que realmente lo que han cambiado son las preguntas, ¿sí? Más que las respuestas a estos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos paradigmas que han modificado toda esta estructura. Veamos qué es lo que pasa. En el Código de Vélez, ustedes lo van a tener ahí desarrollado, teníamos un sistema rígido de determinación de la capacidad que estaba ajustado únicamente a pautas etarias, es decir, únicamente a la edad. La edad era aquello que nos permitía determinar si una persona era capaz o incapaz. Y por eso es que se generaban estos binomios de capaz-incapaz, menor impúber, menor adulto. Tenía la ventaja de que nos permitía establecer un sistema de reglas y excepciones muy fácilmente, ¿sí? Si una persona no tenía determinada edad, era considerado incapaz. Si no, era considerado incapaz relativo, es decir, era un sistema bastante esquemático. Pero ¿qué pasa? Únicamente tendía a considerar la protección o el valor de la protección de la persona menor de edad, pero no se valoraba otro principio fundamental que tiene que entrar a jugar acá, que es el de la autonomía, ¿sí? Por eso es que el Código Civil y Comercial básicamente establece un sistema mixto flexible. ¿Por qué mixto? Porque, por un lado, está fundado o está basado, asentado, podemos decir, sobre la autonomía o la capacidad progresiva, que ya vamos a ver qué es. Y a su vez está ajustado o estructurado por dos pautas. Pautas rígidas, que es la edad, que se sigue manteniendo la edad como un criterio también determinante, y pautas flexibles como es el de la madurez suficiente, ¿sí? Ya vamos a analizar un poco más detenidamente este aspecto. Entonces ahora no tenemos estos binomios de capaz, incapaz, menor impúber, menor adulto, sino que tenemos el concepto de niños y adolescentes, como hemos visto anteriormente, y más que un sistema de reglas y excepciones, esto es algo que me hago cargo, digamos, esto es una interpretación que hago yo personalmente, que creo que puede aportar a la comprensión de este nuevo sistema. Más que hablar de reglas y excepciones, hablamos más bien de un sistema de pesos y contrapesos entre autonomía y protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema está sentado sobre la autonomía progresiva, ¿sí? ¿Cuáles son las pautas que la rigen o a las que se ajusta? Como les dije recién, la pauta rígida es la de la edad, que ya la vamos a ver. ¿Por qué es tan importante también la edad o esta pauta rígida? Y es aquella pauta a través de la cual se pone en juego o trasunta más bien el valor de la protección o la necesidad de proteger a la persona menor de edad. Y la otra pauta, que es la pauta flexible, que es la de la madurez suficiente, a través de la cual también se pone en juego este concepto de la autonomía. ¿Por qué decimos que es una pauta flexible? Porque precisamente el proceso evolutivo de la persona no es universal e igual para todos, sino que pueden existir dos personas de la misma edad que tengan distintos grados de comprensión o de madurez.
Por eso es que es un criterio flexible. Y en todo este sistema tiene que quedar en claro que siempre queda salvo el derecho del menor a ser oído y el derecho a participar en todas las decisiones relativas a su persona. Esto particularmente se ve en el ámbito del derecho de familia, donde los niños siempre tienen que ser consultados y su opinión tiene que ser tenida en cuenta en todas las decisiones que los afecten, ¿sí? Imagínense un conflicto familiar donde existan progenitores o padres que están separados y tienen que decidir el cuidado de ese niño, es decir, con quién se queda y cómo se resuelve la comunicación con el otro progenitor, ¿sí? Bueno, para todos esos aspectos siempre se debe oír al niño, que es el principal interesado. En definitiva, ¿qué es esto de la autonomía o la capacidad progresiva? Bueno, es esta posibilidad de poder ejercer por sí mismo, ¿sí?, los derechos en función a la madurez y el desarrollo que la persona vaya alcanzando. Ustedes se pueden dar cuenta que no es la misma, no es el mismo el desarrollo, ni las aptitudes psicofísicas que puede tener un niño de 3 años, un niño de 6, a un niño de 10, o un adolescente de 13 años respecto del adolescente de 16. Bueno, precisamente porque esa persona, ese niño o ese adolescente está transitando un periodo de desarrollo, ¿sí? Y a medida que crece y a medida que se desarrolla, precisamente va ganando determinados espacios de autonomía, es decir, va adquiriendo determinadas aptitudes psicofísicas que le permiten o que le aseguran el entendimiento, la comprensión de determinados aspectos que ya puede decidir por sí mismo, ¿sí? Y por eso esos espacios de autonomía son los que hay que respetar y los que se debe garantizar respecto del niño y del adolescente, ¿sí? Por eso esa es la base de nuestro sistema y en definitiva es la posibilidad que tienen de ejercer por sí mismos esos derechos. Entonces acá lo que yo les muestro con esta imagen es este sistema como de pesos y contrapesos en donde mientras menor sea la autonomía, es decir, mientras menor desarrollo psicofísico, menor capacidad de entendimiento tenga la persona, mayor va a ser la representación de sus padres, ¿sí? Y ahí sí entonces ejercerán sus derechos a través de sus representantes legales. Yo les pongo acá el caso del niño porque el niño, que es aquel que no ha alcanzado 13 años, es principalmente quien por la edad va a ser quien menor autonomía tenga. Y a la inversa, por otra parte, mientras mayor sea la autonomía, menor será la injerencia o la representación de sus progenitores, ¿sí? Por eso acá les pongo el ejemplo en términos generales del adolescente que por ya tener 13 años se supone que va a tener un grado de autonomía mayor, ¿sí? Y a su vez, como les dije recién, esta autonomía progresiva se ajusta a estas dos pautas. Pautas rígidas, la edad. La edad sigue siendo una pauta que estructura el sistema de capacidad. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años se adquiere el discernimiento por los actos lícitos, ¿sí? Esto es muy importante porque el niño, digamos, concretamente, es decir, que aquel que no ha alcanzado los 13 años no tiene discernimiento por los actos lícitos, ¿sí? Salvo algunas excepciones puntuales que menciona el código respecto a actos que pueden desarrollar, como por ejemplo, que pueden adquirir la posesión de una cosa, ¿sí? Y también porque es importante la edad, porque señala también el concepto, digamos, a partir de cuando se es adolescente, ¿sí? Que es la persona justamente que ha cumplido 13 años y no ha alcanzado la mayoría de edad. Y el concepto de adolescente es importante en nuestro ordenamiento jurídico porque implica básicamente una presunción de madurez para determinados actos que ya los vamos a analizar, ¿sí? Y a su vez también este otro criterio flexible, que es el de la madurez, que como yo les dije recién, remite básicamente a la comprensión, al entendimiento, y lógicamente que es flexible, ¿por qué? Porque, como recién les comenté, el proceso evolutivo de la persona, de desarrollo de la persona, no es universal e igual en todos, ¿sí? Por determinadas razones ambientales o contextuales, puede ser que la comprensión de dos niños de la misma edad sea totalmente distinta, o la madurez que tengan, ¿sí? Por eso que es el criterio flexible que nos permite entonces comprender que para determinado acto un niño a lo mejor o un adolescente puede tener la madurez suficiente o no, ¿sí? Y hay entonces la flexibilidad que nos permite el sistema. Entonces acá yo les resumo un poco cuáles son los actos que los niños y adolescentes pueden realizar, ¿sí? Principalmente pensado para el caso de los adolescentes. Hay actos en los cuales se requiere la autorización del progenitor o la asistencia, que son aquellos actos principalmente
que asumen una trascendencia vital muy, muy importante, y por eso mismo es que requieren de la autorización de los progenitores, ¿sí? Acá por eso yo le pongo entre paréntesis el concepto de protección, es decir, acá es en donde en este juego de pesos y contrapesos tiene mayor peso la protección de la persona menor de edad por la trascendencia de los actos a los que se refiere. Por ejemplo, contraer matrimonio, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver ahora cuando viene en la próxima clase, cuando analicemos lo referido a la emancipación, el tema de las edades. Ingresar a comunidad, y sobre todo también tiene mucha trascendencia el acto de contraer matrimonio porque produce la emancipación de la persona, ¿sí? Ingresar a comunidades religiosas o fuerzas armadas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es trascendente? Porque implica someterse a otra autoridad, a otro tipo de reglas también, salir del país, lógicamente, o cambiar de residencia en el extranjero, ¿sí? Esto para evitar también que un niño pueda ser sustraído ilegalmente por uno de sus progenitores hacia otro país, por eso se requiere la autorización de ambos padres. Autorización para estar en juicio, bueno, formar parte, digamos, de un proceso judicial, ser parte de un proceso judicial supone un compromiso emocional y económico muy importante, y por eso, dada la trascendencia o el impacto que puede tener ese acto, es que se requiere la autorización de ambos padres. Pero acá, por eso lo pongo entre guiones, únicamente se refiere a los niños, porque el adolescente en principio tiene autonomía para intervenir, tiene sí, capacidad o autonomía para intervenir en un juicio con asistencia letrada, ¿sí? De forma autónoma respecto de sus progenitores. Puede realizar trabajo bajo relación de dependencia. Acá hay que tener en cuenta, hay varios artículos ahí que regulan esta cuestión. Hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que en materia laboral se establece la prohibición de realizar trabajos bajo relación de dependencia a las personas que tienen menos de 16 años, ¿sí? Salvo alguna excepción puntual. Yo acá les traigo a colación el caso del trabajo artístico, que sería una excepción, eh, para el cual existe una regulación específica, y en donde para poder realizarlo el niño o el adolescente tendría que tener una autorización especial que aparece regulada en nuestro ordenamiento jurídico, pero en general la regla es que no pueden realizar trabajo de relación de dependencia las personas de menos de 16 años. A partir de los 16 años se presume la autorización parental para que el adolescente pueda trabajar. Esta presunción significa que no necesitaría una autorización expresa en principio, y podría el adolescente de 16 años realizar trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Eso es muy trascendente y es importante porque después, como lo vamos a ver, tiene la administración y la disposición de los bienes que adquiere con ese trabajo que realiza. Y también, por ejemplo, acá les traigo otro acto a colación, que es que necesitan la asistencia de sus progenitores para la realización de actos invasivos. Es para el caso del adolescente de entre 13 y 16 años. El tema del acto invasivo en realidad es un concepto de la ciencia médica, es decir, es un concepto que escapa al ámbito de lo jurídico, y algunos autores traen algunas definiciones para que se pueda entender esto de qué es un acto invasivo, y dicen, bueno, es invasivo cuando implica una penetración, un corte de la piel a través de un instrumento, como podría ser, por ejemplo, una intervención quirúrgica, ¿sí? Bueno, pero en definitiva son algunas de las nociones que se ofrecen, que van a determinarse generalmente en el caso en particular, ¿sí? Bien, y después hay otros actos para los cuales respecto a los cuales el adolescente, ¿sí? Bien digo, el adolescente, es decir, aquel que tiene 13 años, los puede otorgar libremente. Y acá señalo esto de la autonomía porque acá sí adquiere mayor peso la autonomía, ¿sí? En este juego de pesos y contrapesos entre protección y autonomía. ¿Qué puede hacer un adolescente? Puede estar en juicio cuando sea demandado criminalmente. Bueno, esto es lógico que no necesite la autorización de sus padres para estar en juicio cuando haya cometido un delito, porque si no, imagínense que la potestad punitiva del Estado, es decir, la potestad de perseguir y de castigar los delitos, no puede quedar condicionada a la autorización de los padres, ¿sí? Puede estar en juicio en sede laboral también, están legitimados para estar en juicio en sede laboral los adolescentes,
particularmente recuerden, porque a partir de los 16 años pueden trabajar y se presume la autorización parental también para que pueda realizar trabajo en relación de dependencia. Pueden reconocer hijos y ejercer la responsabilidad parental, ¿sí? El reconocimiento del hijo, digamos, es una forma de establecer, es la forma en que se establece la filiación en el ámbito extramatrimonial. Esto ya lo vamos a ver bien cuando veamos lo que es el derecho de familia. Y la responsabilidad parental, digamos, que es lo que permite establecer la filiación entre el padre y el hijo, es decir, el vínculo jurídico entre el padre y el hijo, y pueden ejercer la responsabilidad parental. Básicamente quiero que se queden con esta idea de que es un acto que se vincula a la posibilidad de que el propio adolescente pueda formar su propia familia, y por eso es que lo puede ejercer libremente, ¿sí? Puede ejercer profesión con título habilitante. Bueno, esto de título habilitante ha causado muchísimas discusiones también en la doctrina nacional. En general se entiende que el título habilitante es aquel para cuya obtención se requiere transitar una serie de estudios que están reglamentados por la autoridad educacional y a cuyo término no se extiende esa autoridad una constancia, un título que habilita el ejercicio de un oficio o una profesión, ¿sí? La norma general está principalmente pensada para aquellas carreras que son de corta duración y que tienen una rápida salida laboral, ¿sí? Principalmente está pensada para ese tipo de carreras. eh, y bueno, en definitiva, acá hay que tener en cuenta que eh, como como el adolescente de menos de 16 años no puede ejercer trabajo en relación de dependencia ni ejercer profesión con título habilitante sin la autorización de sus progenitores, se entiende que la edad a partir de la cual podría ejercer profesión con título habilitante un adolescente es a partir de los 16 años, ¿sí? Puede celebrar contratos concernientes a su empleo, profesión o industria, ¿sí? Recuerden que a partir de los 16 años se presume la autorización parental para poder desempeñar un trabajo en relación de dependencia, con lo cual podría celebrar un contrato, por ejemplo, un contrato de seguro, como le pongo ahí, referido a ese trabajo. Pueden administrar y disponer los bienes adquiridos con su trabajo y estar en juicio en cualquier tipo de proceso vinculado a ese trabajo. Esto es muy importante porque la administración y disposición de los bienes que adquieren con su trabajo o con el ejercicio de la profesión con título habilitante es uno de los pocos espacios donde el menor de edad tiene capacidad en el ámbito de los derechos patrimoniales, ¿sí? Y además también pueden decir sobre actos que no resulten invasivos o que pongan en peligro su vida o su salud cuando tienen entre 13 y 16, y a partir de los 16 años son considerados adultos en el cuidado de su propio cuerpo, ¿sí? Algunas conclusiones, ¿sí? Para que podamos entender. Ustedes ya van a ver cuando, si todavía no han leído el material, cuando lean el material van a ver que existen muchas posturas sobre esto de si la persona menor de edad por regla es capaz o por regla es incapaz de ejercicio, ¿sí? Más allá, digamos, de la postura que asuman, no está mal si ustedes consideran que la persona menor de edad es incapaz de ejercicio, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta esto de la capacidad o la autonomía progresiva, ¿sí? Que básicamente implica la posibilidad de que pueda ir ejerciendo derechos por sí mismo, también en medida de acuerdo o conforme a su desarrollo psicofísico y a su maduración, ¿sí? Entonces, por eso acá les traigo algunas conclusiones para pasar un poco en limpio esto y, en definitiva, para darle la tranquilidad, digamos, de que no se preocupen si consideran, que no los confunda, básicamente, quiero que no los confunda esto de cuál es la regla o cuál es la excepción, ¿sí? Sino, en definitiva, pueden asumir esa postura que es válida también y porque, en definitiva, es la postura que sostienen de los más prestigiosos autores de nuestro país, pero lo importante es que puedan entender globalmente cómo está estructurado todo esto, ¿sí? Y por eso es que acá les traigo algunas conclusiones. En el ámbito de los derechos patrimoniales, ¿sí? Se presume en principio que el niño o adolescente no tiene capacidad de ejercicio, ¿sí? Ya vimos, el niño en principio no tiene discernimiento para el ejercicio de los actos lícitos, ¿sí? ¿Y cuáles serían los únicos actos en el ámbito de los derechos patrimoniales que
el adolescente podría ejercer, bueno, o en el caso del niño, los contratos de escasa cuantía, que tienen que ver con aquellas transacciones de la vida cotidiana, ir a un cine, tomarse un colectivo, ir a un kiosco, ¿sí? Con esas compras que hacen a la vida cotidiana que lógicamente lo pueden hacer. Ese tipo de contrato lo puede hacer un niño y lo puede hacer un adolescente. Y después vimos también, como otras excepciones, el caso del adolescente con título habilitante y el adolescente que trabaja, ¿sí? Acá el rango etario, recuerden que es a partir de los 16 años, ¿sí? El adolescente de 16 años. En ese caso sí se considera que tienen capacidad de ejercicio en el ámbito de los derechos patrimoniales porque pueden administrar y disponer por sí mismos los bienes que adquieran con este trabajo o con ese título habilitante, ¿sí? Pero en definitiva, quiero que quede claro que en el ámbito de los derechos patrimoniales se parte como de esta presunción, si quieren llámenle que se parte de la regla de que no tienen capacidad de ejercicio y por eso ahí sí ejercerán sus derechos a través de su representante, ¿sí? Y en el ámbito de los derechos extrapatrimoniales, es decir, en el ámbito de los derechos personalísimos, que son aquellos que resultan inherentes a la persona humana, básicamente son los denominados derechos humanos, allí sí se parte de la presunción de que el niño o el adolescente tiene capacidad de ejercicio, tiene suficiente autonomía. Y ahí sí es en donde adquiere mayor peso este valor de la autonomía, ¿sí? Salvo las limitaciones que están previstas legalmente, ¿sí? Recuerden que el adolescente entre 3 y 16 no podría decidir sobre actos o tratamientos invasivos. Recuerden también que el niño no tiene discernimiento para los actos lícitos, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta también, lo que les pongo acá entre paréntesis, es dejar a salvo el derecho a ser oído. Siempre va a tener derecho a ser oído y a participar en las decisiones relativas a su persona, cualquiera sea la edad que tenga, ¿sí? Y en definitiva, la mayoría de edad que actualmente se encuentra unificada a los 18 años. ¿Qué implica la mayoría de edad? Implica la plena adquisición de la capacidad de ejercicio, ¿sí? Es decir, la persona al adquirir la plena capacidad significa que se puede desenvolver en todos los actos, puede ejercer todos los actos de la vida civil, y se extingue la responsabilidad parental o la tutela y por lo tanto la representación también que los padres o los tutores ejercían sobre la persona menor de edad, ¿sí? Bueno, en definitiva, en resumen, en esta pequeña clase, esto es todo lo que hemos visto, estos son todos los temas que hemos trabajado. Bueno, como ustedes saben, en primer lugar les agradezco por la atención, como ustedes saben estamos siempre a disposición para todas las consultas, no dejen de consultar el material, no dejen de estudiar, no dejen de preguntarnos también por algún material o por algo que no entiendan. Bueno, esta clase también va a estar grabada, con lo cual la van a tener a disposición para si la necesitan ver de nuevo o algunos pasajes puntuales. Así que bueno, quedamos todos los docentes a disposición y les agradezco.